Presentada Bien, por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. bien, y siendo las 7:39 de la mañana, es oportuno iniciar nuestra siguiente conversación, la cual he venido anunciando ya desde muy temprano y que se me hace importante, es imperativo hablar acerca de la formación de nuestros hijos desde dos contextos muy importantes. Por eso está conmigo esta mañana la magíster Damaris Samaniego, quien es psicóloga clínica y pues trabaja de la mano con la Fundación Unidos por la Niñez. Bienvenida, magíster. Hola Ricardo, muchas gusto, muchas gracias por invitarnos. Yo, fuera de esta entrevista, antes de iniciar la entrevista y durante el momento en que nos contactamos para la misma, hablaba acerca de que siempre estamos muy enfocados en enseñarle a nuestros hijos a protegerse. Bueno, es lo que yo considero un padre responsable hace. A cómo pues hacerse respetar su cuerpo y todo lo demás, pero no estamos a veces siendo conscientes de cómo enseñarles también a respetar a otros. Y esto lo hago sobre todo, magíster, en el contexto de las situaciones que hemos visto recientemente, en donde lamentablemente hemos tenido que enterarnos de situaciones en las que jóvenes, niños muy, muy jóvenes se han quitado la vida, pero también de situaciones de violencia que otros jóvenes infringen hacia sus pares, sus similares. Ujú, ujú. Sí, de verdad que es una lástima cuando uno ve chiquitos, porque a veces son niños tan chiquitos, con estas ideaciones de es mejor morir para que se acabe este sufrimiento. Cuando tú mencionabas esto de cómo cuidar a otros, yo estaba pensando en que cómo uno es consciente que otro existe. O sea, que por ahí se Mm. parte, ¿no? Uno habla de la empatía, pero antes de la empatía es la conciencia de que hay un otro, además de mí. Y una de las formas en que uno va haciéndose consciente de que existe otras personas es en la relación con nuestros papás, o sea, cómo nuestros papás nos tratan a nosotros mismos y nos ayudan a ver que nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos también son importantes. A veces uno tiene como muy normalizado en la cultura como, no, 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 esto es cosa de adultos, los chiquitos no se meten y cada vez que el niño quiere opinar algo, no sé, una iniciativa que tiene, es como que no, 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 tú no sabes. Entonces ahí estamos como invalidando ese ser. Entonces, la forma en que ellos aprendan a reconocer a otro es nosotros reconociéndolos primero a ellos. O sea, que ellos sientan que son importantes, que ellos sientan que son una persona distinta a mamá y a papá, que tienen sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su forma de acercarse a la realidad. Eso les va a permitir entonces desarrollar esa empatía y reconocer a ese otro que es diferente a mí. Y que no porque sea diferente es malo, no, al contrario, nos enriquecemos con las diferencias. ¿Qué puede pasar en la vida de un niño o un adolescente que de alguna manera violenta a otro? ¿Hay algún tipo de denominador común? ¿Hay una situación en particular que a él le pueda estar aquejando? Porque a veces volcamos a ver como un victimario inmediatamente. Sí, está infringiendo algún tipo de situación que violenta a otro, pero algo puede estar ocurriendo sobre la vida de ese niño o adolescente. Es importante que uno no puede generalizar porque cada caso es muy particular con su propia historia de vida y todos los demás componentes que se conjugan allí. Pero es cierto que uno muchas veces agarra como que el bueno y el malo. Y la verdad es que en el fondo no hay tan así. O sea, en esto que yo te hablaba, ¿no? Que te invalidan lo que tú piensas o lo que tú sientes. Pueden darse dos situaciones, que yo normalizo tanto esto que en mis relaciones no veo que sea como malo o raro que siempre yo quede como invalidado o que yo siempre tenga que esperar que sea otro el que tome la batuta, el que me diga si sí o si no, o que yo tenga toda esta inseguridad de poder expresar lo que pienso y siento porque no está muy bien y que eso me hace como un blanco más fácil para bullying. eh, También está el otro lado, los niños que igualmente son invalidados, que son agredidos, que son tratados sin afecto o con una forma muy punitiva o demasiado negligente, entonces se pueden ir al otro lado, que es como que toda esta rabia, toda esta confusión, en lugar de poder como regresársela a quienes está causando este daño, es desplazada a otros que en el momento lo consideran como más débil o como, sí, pues como que quizás es esa sensibilidad que tiene el otro
les molesta porque les resuena con que a ellos nadie los está cuidando, y entonces esa rabia que viene de cómo son tratados es como desplazada a estas otras personas, a estos otros compañeros. Entonces, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, por eso que nosotros hablamos de que hay que trabajar también con los que agreden, es que son niños maltratados también. Son niños El que origen, han sido por el muchos origen, años. Es en sí, común, o sea, es como común, pero de repente cursa hacia un lado o cursa hacia el otro. Y en esa dinámica entre que unos agreden y los otros son víctimas, también se forma como un juego de, vamos a decir, como de piezas, en donde quizás este que es como más sensible al que están agrediendo, no sabe cómo conectarse con esa rabia y defenderse, porque la rabia no es mala, la rabia es una emoción que también nos habla de que somos tratados a veces de injusticia y cómo uno se puede defender, pero siente que si tú expresas ese enojo, ya puede ser malo, entonces no saben cómo expresarse o cómo conectarse con ese enojo. En cambio, el otro está súper conectado con ese enojo y no logra conectarse con esa sensibilidad, con ese ponerse en el lugar del otro, lo que el otro está sintiendo, de cómo le puede hacer sentir mal. Entonces queda como que cada uno cargando un poquito solamente de un lado y queda entonces ese enganche. Por eso que, por ejemplo, en temas de bullying uno habla que los espectadores, que es como el tercer elemento, son los que tienen el poder. O sea, si los espectadores no se ríen y no siguen la broma y denuncian cuando ocurren algunas cosas, eso se para, porque no hay como algo que refuerce lo que se está dando. Por eso cuando se trabaja en prevención de bullying, se trabaja mucho también en los que están alrededor, no solamente en la víctima y en el agresor, sino a los que están allí alrededor, cómo pueden proteger y ayudar a que la voz de todos sea escuchada. es la validación definitivamente la que le da ese impulso, esa fuerza para continuar pues comportándose de la forma que no es la correcta. Ahora, ¿cómo debe tratar o abordar un padre una situación en la que identifica que su hijo es un victimario o que de alguna manera aupa, apoya acciones tendientes a este tipo de conducta? Es una muy buena pregunta y a veces como que bien difícil, porque a veces nosotros tenemos muy integrado los adultos de que tú no puedes pasar por Congo, o que si tú Mm. lloras, entonces es como que tú eres muy débil, eres muy sensible, eres muy bobo, ¿no? Entonces hay como esta creencia errónea y que pasa muchas veces más con los varones por la cultura que existe. Entonces, primero, yo digo algo que a veces es como difícil, pero es que primero tenemos nosotros como adultos mirarnos y tratar de ir sanando las cosas que nos pasan para poder relacionarnos mejor con nuestros hijos y permitirles que ellos puedan conectarse, tolerar y poder expresar todo el abanico de emociones que existen, porque realmente son muchísimas y a veces no es permitido en una casa que se expresen todas las emociones cuando eso es lo sano, que en casa podamos expresar todo. Entonces, si yo puedo ver que mi hijo está siendo agresor con otro niño, en primer lugar es poder sentarme con él desde la curiosidad y poder como reflejar solamente la conducta y tratar de poder entrar en el mundo de ese niño quizás mientras que juegan un videojuego, mientras que ven una película, a ver qué está pasando, de por qué él tiene como esta rabia y por qué está como molestando al otro para tratar de entender. Pero como hablábamos hace un rato, muchas veces es porque este niño está siendo lastimado, entonces hay que pensar si es que nosotros los estamos lastimando de alguna manera. Y obviamente buscar ayuda profesional si uno no Mm. sabe cómo, necesita orientación, porque muchas veces es difícil ver las cosas que pasan como al frente, al menos que uno tenga como esos momentos de reflexión personal hacia adentro y hacia afuera en la familia. Entonces, siempre hay profesionales dispuestos en escucharte y en orientarte cómo manejar alguna situación. Y si ya hay una situación muy instalada, poder entonces recibir un proceso de psicoterapia con este chico para que pueda también pues, procesar esas heridas que tiene y así de esa manera no se siga dando el ciclo de la violencia. Hay una generación de padres, o debo decir, habemos una generación de padres que de alguna manera buscamos convertirnos en unos compañeros en la vida de nuestros hijos. Abocamos también a veces, y tengo que hacerlo incluyéndome porque es una generación que comprende prácticamente mi época, mi espacio tanto en edad como en el nacimiento de mis hijos, y queremos ser los amigos
queremos proveerles todo aquello que no tuvimos, pero sobre todo en el aspecto material, y descuidamos otras cosas. ¿Qué conciencia debe haber sobre los padres? Habló hace un momento acerca del acompañamiento en cuanto a la ayuda profesional, pero ¿cómo se identifica? Hay padres para los que el tema de ayuda profesional todavía tiene una connotación completamente equivocada. Yo no estoy loco, yo no necesito ayuda, yo sé manejar mis cosas, a mí me criaron así. Entonces estamos como que muy llenos de los nos, que son como una barrera para protegernos nosotros porque no queremos que nos digan las verdades en nuestra cara. ¿Qué debe hacerse desde el punto de vista de un padre preocupado, o cómo un padre debe aportar a preocuparse por su hijo y hacer algo al respecto en cuanto a la formación de los hijos? Una forma de cuidar de las personas que queremos es cuidando de nosotros mismos. Entonces, por ahí, a mí me gusta decirle mucho a mis pacientes, y es algo que yo vivo a nivel personal, que la psicoterapia es un regalo que uno se da a uno mismo, porque es una forma de profundizar, de conocerte, de verte de una forma más bondadosa a uno mismo, tratarte de mejor manera, y de esa forma uno trata mejor también a los demás, porque va sanando las cosas que no por maldad a veces pasa, muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque es el conocimiento que nuestros papás tenían en el momento y hacían lo mejor que ellos consideraban, pero nos pudieron lastimar. Entonces, el estigma está muy arraigado todavía. Es verdad que con la pandemia muchas personas han accedido más a servicios de salud mental porque lo han visto necesario y se ha como normalizado un poquito más el que tú digas, yo voy al psicólogo, pero todavía es como bien difícil dar ese paso, porque claro, es complejo esto de abrirse frente a otros, ser vulnerable frente a otros, contando y expresando las cosas que son muy dolorosas muchas veces. Pero ese es el primer paso, o sea, reconocer de que algo está pasando, no está haciendo como a mí me gustaría, estoy tal vez repitiendo cosas que me pasaban con mis papás y que yo decía que no quería, o como yo no quería que esto se diera, ahora siento que me estoy yendo como al otro extremo y tampoco estoy como acompañando a mis hijos. Y papá es papá. O sea, la confianza que debemos construir con nuestros hijos es importantísima para la seguridad de ellos, pero uno realmente no es como un amigo como tal. O sea, porque hay una diferencia generacional que es importante también mantenerla, porque eso da seguridad de que son los papás los que cuidan a los niños y no los niños los que están preocupados por cuidar a los papás. Y muchas veces pasan así, que los niños están muy preocupados por cuidar a toda la familia, que dejan de ser niños. Entonces, si yo me doy cuenta de que estas cosas no están yendo, o que, ¿por qué será que yo siempre ando regalándole a mi hijo cosas? O sea, es como nuevamente mirar dentro, cuestionarme desde la curiosidad y buscar ayuda para tratar de ir entendiendo un poquito más y poder saber que en la medida en que yo le ofrezco esto a mí mismo, va a repercutir en la salud mental de mi hijo. Entonces, sí ¿Alguna, es verdad que ahorita como papá hay mucho más como conciencia de cómo la forma en que nosotros los tratamos va a ser como esa, o incluso la forma en que nosotros les hablamos se convierte en la voz interna de ellos. Si yo siempre le estoy diciendo a mi hijo que él tiene la capacidad, que a veces las cosas son difíciles, pero que aquí estamos, muchas veces cuando se enfrenta a un reto, él va como a acordarse como que no, yo he podido otras veces, vamos a intentarlo. Pero si siempre la voz es como, ay, pero mira, que aquí te faltó este poquito de color, ¿y por qué no lo hiciste de esta manera? Y siempre es como una crítica constante, esa es como la voz que se internaliza y al final queda hablándose a sí mismo, ¿no? Como de una forma muy criticante cuando va creciendo. Entonces yo como papá tengo que acordarme que los límites son necesarios y que el afecto es necesario. Porque a veces con esto de disciplina positiva se cree que es que hay que dejarlos hacer lo que quieran. No, es que hay que poner las disciplinas desde el respeto y desde el afecto. Porque disciplina no es que hay que maltratar y que hay que gritar y que hay que pegar, sino es poder ayudarlos a que ellos crean conciencia en por qué esto es importante, desde las consecuencias naturales. Ejemplo, sencillito, se derramó un vaso con agua y en vez de, ay, pero qué tonto, tú siempre con la mano agua y se te caen las cosas. No, a ver, papito, busca el trapeador, vamos a recoger esto. Entonces tú le enseñas que, bueno, se derramó el vaso, lo que toca es limpiar, esa es la consecuencia natural. No es ningún castigo, no es una cosa ay, pobrecito, no nos vamos a poner a hacer nada porque está muy chiquito. No, le estamos dando la educación o le estamos ayudando a que ellos entiendan por qué es importante esto para nuestra familia, pero desde una manera muy afectuosa, que los haga sentir siempre que son valiosos e importantes, porque eso crea seguridad
y hace que uno trate también mejor a los demás. Muy interesante, definitivamente, esa reflexión y esa explicación que se hace. Y yo de esto deduzco o concluyo, pues, poner límites con amor, porque a veces queremos ser como la autoridad, vernos de una forma autoritaria y eso nos hace distantes y definitivamente no aportan absolutamente nada. Algo que decía esta mañana la subcomisionada Pineda de Niñez y Adolescencia me llamó mucho la atención y ella menciona, estamos muy preocupados en ser hombres y mujeres y estamos descuidando ser padres. Entonces, nuestra función principal cuando decidimos ser padres es proteger y cuidar a esos niños. Es un No trabajo dejarlos 24/7. es correcto y es Es un trabajo que no es el mejor de los remunerado proyectos que tenemos en la vida. materialmente, totalmente, pero es bien difícil integrar roles que a veces uno quiere que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que cuidemos a nuestros hijos como si no trabajáramos. Entonces hay a veces como que esa paradoja que hay que tratar de integrar. Y hace un ratito que tú hablabas de la autoridad, me acordaste de una profesora muy querida que ella decía, la autoridad no se negocia, pero lo hacía en el sentido de que muchas veces los papás quedan ahí enganchados peleándose con sus hijos como para demostrar que ellos son los que tienen el poder y la autoridad. Pero si tú tienes que estar demostrando que tú tienes el poder y la autoridad, lo que estás evidenciando es que no lo tienes, ¿no? Sí, tienes que Entonces, recurrir a ello exactamente porque no existe. porque no existe. Entonces, desde el afecto tú puedes dar no, porque los no son necesarios muchas veces. Y que entiendan por qué no. Mami, usted no va a ir para allá porque es que mira cómo está la situación, eso es muy peligroso y yo me moriría si algo te pasa, se me pondría muy triste si algo Eso, te pasa. eso quería Entonces, por preguntar, eso no vamos a ir para allá. cuando uno dice un no como padre, una palabra no es justificada, pero debe sustentar, debe dar un porqué de las cosas. No, porque es Sobre que yo soy todo, tu papá y yo digo sobre aquí, todo lo que con yo digo se hace. adolescentes, sobre todo con adolescentes, porque el adolescente te agarra así en donde tú estás fallando. Entonces, si tú pones también de primero lo que tú estás fallando y tú dices, mira, yo sé que no estoy pasando mucho tiempo contigo, pero bueno, es que he estado bien enredado en el trabajo, pero yo quiero ver cómo podemos pasar más tiempo, sin embargo, yo no te puedo dejar ir para allá, porque mira esto, es como más fácil que yo como que lo acepten, porque ya le quitaste las herramientas de poderte tirar para atrás algo, ¿no? Entonces, sobre todo con los adolescentes es importante. Con los más chiquitos, o sea, es que nunca debe ser esto como que es que yo lo digo porque soy el papá, Ujú. ¿no? Sino es poder como llevarlos un poquito a ir entendiendo según el grado en el que están, por qué es que le estoy diciendo que no. Quizás no me voy a sentar a dar un sermón porque tampoco sirve, pero sí poder decir, papito, tú no puedes salir al patio sin zapatos porque el piso está caliente y te vas a quemar. Entonces vamos a poner los zapatos y salimos. Y si haces su pataleta porque está bien chiquitito, bueno, tú acompañas ahí. Yo sé que te molesta porque tú quieres ir sin zapatos y tú quieres irte ya, pero es que está el piso caliente y te vas a quemar. Entonces es como que vuelta y le repito lo mismo, acompañándolo y por lo general ellos solitos como que, ok, se ponen sus zapatitos y salen. Porque no estamos agrediendo a la persona, sino que estamos acompañándolo en su sentimiento, validando lo que siente. Por ejemplo, yo sé que este 15 años es muy importante para ti, pero vamos a buscar mecanismos. O sea, yo te puedo llevar y yo te busco, porque así yo me voy a sentir más seguro de que estás bien. Entonces yo llego a una negociación con mi hijo adolescente, ¿no? Entonces sí es importante como, no es una cosa de justificar, pero sí como de explicar, muy corto, muy claro, muy conciso, porque los sermones en verdad tampoco nos ayudan. Eso es importante. Además, es otra generación. Ya eso de que yo soy aquí el papá y yo soy la mamá y aquí lo que yo digo se hace, no nos resulta, no es conveniente, sobre todo en esta época. Quiero agradecerle muchísimo la oportunidad de esta conversación, que definitivamente debe ser consecuente y obligada en nuestros espacios para poder brindar esa orientación y ese acompañamiento a todos los padres. Muchas gracias, maestra. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Igual. 7:58 minutos de la mañana, avanzamos con más.